Y si permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Como dice el libro de Hebreos, todos me conocerán desde el más pequeño hasta el más grande. Entonces, queremos hacer esta reunión con el fin de poder darles ese espacio a los niños, hermanos, porque es necesario que ellos empiecen a conocer a Dios, puedan aprender a saber orar, aprendan a poder cantar, a dirigir, a poder a entender algunas porciones de la Biblia y saber que realmente Dios también tiene planes para ellos. Así es que les invitamos a que traigan a sus niños. Va a empezar a las 11 de la mañana y van a estar aquí alrededor de entre 2 horas y 2 horas y media. Realmente nos hemos propuesto que ellos hagan un culto y que entre ellos dirijan, entre ellos puedan decir algunos textos bíblicos y se pueda compartir algo. Las maestras van a estar al pendiente de ellos y queremos ver que en verdad Dios puede hacer grandes cosas con nuestros pequeños. Hace algún tiempo miré a un niño hincado con su madre, estábamos orando y estábamos hincados ahí orando, pidiendo a Dios, y de repente el niño empieza a hablar en lenguas y empieza a llorar delante de Dios y digo, Dios obra con poder en estos niños y creo que Dios lo puede hacer también. Así es que esperamos que sea un buen tiempo para ellos. ¿Está bien? Estaremos anunciando y recuerden, hermanos, las reuniones que tenemos. Pues sin más, voy a dejar el lugar a nuestro hermano pastor. Y pasa, hermano. Muchas gracias por la invitación. Gracias por abrirnos las puertas, pastor, a esta iglesia. Es una bendición estar aquí. Nosotros somos de la Ciudad de México. Estamos ahí en la zona de Tláhuac. Yo sé que a lo mejor usted no ha escuchado y es nuevo lo que le estoy diciendo, ¿eh? Pero bueno, somos parte de la ciudad de ahí de México, de ahí venimos. El ministerio que Dios nos ha levantado es un ministerio en el cual trabajamos la intercesión, la guerra espiritual y la liberación. Y quiero hablar un poco sobre ese tema. No sé cuánto tiempo tenga, porque no, se tiene 20 minutos, bueno, lo más que pueda, ¿no? 20 minutos, pero no sé cuánto tiempo tenga. Y quiero empezar con una oración, ¿verdad? Es importante orar antes de dar inicio, porque sabemos que el que toma el control de la enseñanza, el que toma el control del lugar es nuestro Dios, ¿verdad? Y así debe de ser. Así que te invito a que te pongas de pie. Sabemos que la reverencia no es que estés de pie o sentado. La reverencia tiene que ver con nuestro corazón y nuestra manera de vivir. Eso es lo que más reverencia a Dios. Porque imagínate que tú aquí te paras, te inclinas, pero tu vida allá afuera no es de la misma manera con Dios. Entonces tenemos que entender que la reverencia está en el corazón. ¿Estamos? Así que vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, bajo el pacto de la sangre de Cristo, hoy vengo delante de tu presencia, Padre, para que hoy abras los cielos en la ascensión del Hijo del Dios viviente. Y en esa apertura de cielos descienda, Padre, el rocío de tu sabiduría, de tu inteligencia y de tu ciencia, Padre. Hoy te pedimos, Padre, que nos hables y que seamos oidores y hacedores de tu palabra, Padre, para poderla poner por obra, Señor, delante de ti, Señor. En el nombre de Jesús, prepara los corazones que han de ser libres. Prepara los corazones, Padre, en la cual han de ser, Padre Santo, depositada esta semilla en el nombre de Jesucristo, y que sea de bendición para ellos, para cada uno, a nivel personal, a nivel familiar y aún, Padre Santo, a nivel de este territorio. En el nombre de Jesús te damos gracias por tu palabra, gracias porque sabemos que eres bueno y siempre nos estás hablando para nuestro bien. En el nombre de Cristo Jesús te damos
toda la gloria, la honra, la alabanza, la adoración y la exaltación, porque hemos entendido y comprendido en nuestro corazón que solamente tú eres digno y merecedor de ella. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. ¿Pueden tomar su lugar, por favor? Hay muchas cuestiones cuando se habla, hay muchos conflictos dentro de muchos lugares cuando se habla de la guerra espiritual o la liberación. Pero nosotros queremos entender, ¿verdad? No cuestiones de hombres, queremos entender cuestiones de Dios basados, fundamentados, cimentados en la palabra de Dios. ¿Estamos? Entonces, todo lo que tenemos que hablar, o podemos hablar, tiene que estar cimentado y fundamentado conforme a la Escritura. ¿Cierto o no? Entonces, yo quiero ir rápidamente a Mateo 10, a ver si puedes abrir tu Biblia en Mateo 10:1. Quiero enseñarte algo, porque yo podría preguntarte hoy, ¿podría operar un demonio en un hijo de Dios? ¿Sí o no? ¿Te parece que lo veamos conforme a la Escritura? Y salgamos de la duda. Vamos rápidamente a Mateo 10:1. Dice, entonces llamando a sus discípulos, ¿les dio qué? ¿Qué les dio? Autoridad. ¿Y la autoridad para qué se las dio? Sobre los espíritus, ¿qué dice? Inmundos, para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y ¿qué más? Y toda dolencia. Ahora yo le pregunto, ¿habrá alguna dolencia en tu alma? ¿Habrá una dolencia en tu corazón? ¿Habrá alguna dolencia dentro de tu ser que te pueda estar lastimando, te pueda estar haciendo daño? Yo hago la pregunta, ¿verdad? Pero quiero seguir ahora el verso 5. Dice, a estos 12, ¿qué hizo Jesús? A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por el camino de los gentiles no vayáis y las ciudades samaritanas no entréis, sino id antes, ¿a quién dice? A ver, espérame. Si es oveja, ¿es parte del rebaño o no? Es una pregunta. Si es oveja, ¿es parte del rebaño? Entonces, ¿a dónde los mandó a echar fuera demonios? ¿A dónde los mandó a sanar enfermos? ¿A dónde los mandó? A las ovejas. Pero yo quiero que usted me entienda esto. Dice, a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por el camino de gentiles no vayáis y en las ciudades samaritanas no entréis, sino ir antes a las ovejas perdidas de las casas de Israel. Y yendo, predicar diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Esto hablamos allá con el pastor Iván. Dice la Escritura que el reino de los cielos, ¿qué dice? Se ha acercado. Entonces, una evidencia de que el reino de Dios está cerca, una evidencia de que el reino de Dios está presente, es el echar fuera demonios. ¿Sí me entiendo? Pero quiero seguir seguir viendo citas bíblicas. Vaya a Marcos 1:21, por favor. Marcos 1:21. Dice, y entraron en Capernaum y los días de reposo, y entrando en la sinagoga, enseñaba. ¿Qué es una sinagoga? Es una iglesia. ¿Cierto o no? Es una iglesia. Entonces, usted tome en cuenta esto. ¿Dónde estaba enseñando? En una iglesia. Dice, y se admiraban de su doctrina porque enseñaba como quien tiene autoridad. ¿Para qué dijimos que era la autoridad? Para echar fuera demonios, ¿cierto o no? Para sanar enfermos y para sanar toda dolencia, ¿cierto o no? Tome en cuenta esto, porque yo sí creo que Dios ha venido su reino. Cuando su reino es notorio en un lugar, están las evidencias de su reino. Pero mucha gente cree que no tiene un operar espiritual. Ahora yo le pregunto, ¿Dios qué es? Espíritu, ¿cierto o no? ¿Y su mover cómo es? Espiritual. Ahora yo le pregunto, ¿el enemigo qué es? ¿Y su mover cómo es? Espiritual. Entonces dígame si no hay una batalla espiritual. Y la batalla espiritual es por nuestras almas.
Pero yo quiero seguir ahí rápidamente. Dice, como quien tiene autoridad y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con un espíritu inmundo que dio voces. ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba el espíritu inmundo? En la iglesia. ¿Cierto o no? Bueno, continúo. Voy rápidamente. Dice, diciendo, ¿a qué tienes contra nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús, ¿qué dice? Le reprendió diciendo, cállate y sal de él. ¿Cómo le reprendió? Lo calló y le ordenó con la autoridad que él tenía y la autoridad que le había delegado a sus apóstoles. ¿Cierto o no? Ahora, si usted se va a Hebreos 3:1, usted va a encontrar que Jesucristo es el apóstol de Dios y el sumo sacerdote. Vaya rápidamente, nada más tome esas bases como para fundamentar. ¿Estamos? Vaya rápidamente a Hebreos 3:1. Dice, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerar a quién, al apóstol. ¿Y qué más? Y sumo sacerdote de nuestra profesión, que es ¿quién? Cristo Jesús. Ahora yo le pregunto, ¿el apostolado de Jesucristo está vigente? ¿O ya no? ¿Será que él podría levantar apóstoles y delegarle autoridad? ¿Usted cree que no o sí? Son preguntas. Pero a Jesús, a los que llama y escoge, les delega autoridad. Y la autoridad es para expulsar demonios. Ahora vaya rápidamente a Lucas 4:31. Estoy fundamentando lo que estoy hablando. Lucas 4:31. Hartas citas bíblicas. Lucas 4:31. Descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo. Dice, y se admiraban de su doctrina. Usted sabe que la palabra doctrina es enseñanza, ¿verdad? Y se admiraban de su doctrina. ¿Por qué? Porque su palabra era ¿con qué? Autoridad. Estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio, ¿cómo dice? Inmundo. ¿Dónde estaba? En la iglesia. Entonces, ¿por qué los demonios pueden operar en la iglesia? Dígame usted. ¿Por qué? Dice que nos sometamos a Dios. ¿Y qué más? Y resistir al diablo. ¿Y qué más? Huirá de nosotros. Pero mucho del problema de que los demonios estén operando dentro de personas en la iglesia es porque no nos sometemos a Dios. Y por lo tanto no podemos resistir al diablo y mucho menos va a huir de nosotros. Pero yo voy a seguir en esta palabra que estoy. Dice, estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz diciendo, déjanos, ¿qué tienes contra nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. Y Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal fuera de él. Entonces el demonio, derribándole, en medio de ellos salió de él y no le hizo algún daño. Y estaban todos maravillados y hablaban unos a otros diciendo, ¿qué palabra es esta que con autoridad y qué más? Y poder manda a los espíritus inmundos? ¿Y qué hace? Y salen. Y su fama se difundió por todos los lugares y de los contornos. ¿Cómo habló? Con autoridad. ¿Y qué más? Y poder. Para echar fuera los demonios, ¿qué necesitamos? Autoridad y poder. Pero quiero continuar. Vaya rápidamente Lucas 8:2. Cristo vive. Tiene poder. Tiene autoridad. Vaya rápidamente Lucas 8, ¿qué le dije, perdón? 2 al 3. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus, ¿qué? Malos y enfermedades. María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido ¿cuántos demonios? 7 demonios.
Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían, ¿cómo? De sus bienes. Yo quiero que tú me entiendas y me comprendas esta parte. Si es necesaria la liberación, ¿por qué sería necesaria? ¿Qué es lo que Dios quiere hacer en nosotros? Cuando es un demonio expulsado de una persona, la casa como es limpiada, santificada. Entonces, si en nosotros están operando ciertas cuestiones espirituales, nos está costando trabajo vivir en santidad. Y yo quiero preguntarte si es fácil vivir en santidad. Y usted me puede decir que no. Pero ¿por qué no es fácil? Debería de ser fácil. Pero ¿por qué no es fácil? Porque hay una batalla dentro de nuestro corazón. Porque hay una batalla dentro de nuestra mente. Porque nosotros quiere operar lo de Dios, pero también quiere operar lo del enemigo. Y entonces es importante que usted y yo comprendamos y entendamos que cuando Dios viene y limpia la casa, la barre, ¿verdad? Es porque la quiere santificar. Pero muchas veces la casa no se guarda. Estoy hablando de nuestra casa, nuestro corazón. ¿Estamos? Pero voy a seguir. Vaya rápidamente a Lucas 13:10 al 21. Lucas 13:10 al 21. Enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo. Y había una mujer que desde hace 18 años tenía espíritu de enfermedad. ¿Cuánto tiempo tenía ella enferma? 18 años. ¿Pero qué era lo que estaba operando ahí? ¿Un espíritu de qué? De enfermedad. Ahora, yo no sé si usted ha tenido una enfermedad que ya tiene mucho tiempo. Y a lo mejor tiene cuestiones en su vida que tienen años. Pero aquí me presenta una mujer, ¿verdad? Que tenía ¿cuántos años de enferma? 18 años. ¿Y qué era lo que estaba operando en ella? ¿Un demonio de qué? De enfermedad. No todas las enfermedades son demonios. Pero puede ser que esté operando un demonio de qué? De enfermedad. Y fíjense lo interesante de esto. Dice 18 años que tiene un espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Ahora yo te puedo decir, ¿por qué no muchas veces no podemos enderezar nuestro camino? ¿Por qué muchas veces no enderezamos el camino delante de Dios y caminamos torcidamente en los caminos espirituales de Dios? Y entonces esto se vuelve una enfermedad espiritual. ¿Por qué? Porque caminamos encorvados y no caminamos rectos delante de Dios. Entonces mucha gente le cuesta trabajo la rectitud. Mucha gente le cuesta trabajo la honestidad. A mucha gente le cuesta trabajo la integridad. Y yo espero que todo esto que Dios nos da, que Dios nos habla a través de su palabra, es para que nosotros enderecemos el camino. ¿Si estamos aquí? ¿Están espantados o dicen, ay, qué necesidad? Entonces, fíjense lo que dice aquí. Cuando Jesús la vio y llamó y le dijo, mujer, ¿eres libre de qué? De tu enfermedad. Y puso las manos sobre de ella y se enderezó luego y glorificaba, ¿qué dice? A Dios. Entonces, una de las maneras en la que nosotros podemos glorificar a Dios es cuando Dios nos endereza. Cuando Dios está enderezando tus caminos. Cuando tú ya no estás caminando torcidamente, sino estás enderezado, derecho, recto delante de Dios. Y entonces al pueblo de Dios le cuesta mucho trabajo caminar en rectitud. Es más fácil caminar con un camino torcido que con un camino derecho. Pero voy a seguir. ¿Estamos o no? Y ella se enderezó y glorificaba a Dios, pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado el día de reposo. Oye, ¿cómo que se enojó? Yo te pregunto, ¿tú te enojarías porque alguien es sanado? ¿Sí te enojarías? ¿Verdad que no? Entonces, ¿cómo estaba el corazón de ellos para que se enojaran? Para que se enojaran, ¿por qué? Porque la mujer había sido sanada.
¿Y sabes qué pasa? Que muchas veces nosotros nos guiamos por la doctrina de los hombres que por la gracia y la misericordia de Dios. Muchas veces nos guiamos por las doctrinas de hombres que antes a ir por la voluntad de Dios, por lo que Dios quiere que hagamos en esta tierra. Y es importante que tú y yo entendamos qué es lo que ha buscado, qué es lo que Dios quiere que hagamos. Y lo que Dios quiere que hagamos es lo que nosotros debemos de hacer. Y una de las cuestiones que Dios quiere que hagas es que tú camines en un camino derecho. Lo que Dios quiere es que tú camines en santidad. Lo que Dios quiere es que en ti no esté operando el enemigo. ¿Seguimos? Y entonces dice ahí, pero el principal de la sinagoga, enojado con Jesús de que hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente: 6 días en que se debe de trabajar. En estos pues venid y sed sanos, y no en el día que dice. A veces creemos que tenemos demasiado conocimiento de la palabra y que nadie puede venir a enseñarnos nada porque ya lo sabemos todo. Pero dice aquí que Jesucristo traía una doctrina sana. Y la doctrina sana no es la que condena, la que juzga, no es la que utiliza la palabra para dañar a otros, sino la doctrina sana es aquella que libera al cautivo, sana al enfermo, restaura al caído y predica el evangelio del reino para que la gente sea salva. Amén. Y fíjense lo que dice, voy a seguir. Entonces el Señor respondió y dijo: hipócrita. ¿Cómo le dijo? ¿Y para usted qué es un hipócrita? Pues alguien hipócrita, ¿no? Del verbo hipócrita. Para usted, ¿qué es un hipócrita? Un dos caras, ¿no? Alguien que vive una doble vida. Y le dice: hipócrita. Estoy en el verso 15. Cada uno de nosotros no desata en el día de reposo su buey a su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y esta hija de Abraham, ¿quién la había atado? Que Satanás había atado 18 años. Yo le pregunto: ¿usted es hijo de Abraham? ¿Es hijo de Abraham o no? Si hasta cantamos el canto: nuestro padre Abraham, nuestro padre Abraham tiene muchos hijos, nuestro padre Abraham. No sé cantar, pero pues, soy predicador, no canto. Nuestro padre Abraham, y uno de ellos soy. ¿Cierto o no? Entonces yo le pregunto: ¿usted es hijo de Abraham? ¿O no? Sí, diga usted que sí. Y entonces Satanás había atado ¿cuánto? 18 años. Entonces el enemigo tiene atada a la gente por muchos años. Tiene atado su corazón, tiene atado a su alma, tiene atado su espíritu. Por eso le cuesta tanto trabajo servir en la casa de Dios. Por eso le cuesta tanto trabajo congregarse. Por eso le cuesta tanto trabajo, ¿verdad? Diezmar, ofrendar. Por eso le cuesta tanto trabajo, ¿verdad? Estar viviendo en santidad, rectamente, honestamente, íntegramente delante de Dios. ¿Por qué? Porque el enemigo tiene ataduras en su vida. Y hay muchos que están atados igual más de 18 años y no se han podido levantar. Yo no sé si el pastor ha estado batallando, ¿verdad? Y llega alguien y ahora sí, pastor, le voy a echar ganas y vengo con todo y voy a entrarle al ministerio tal, y pasa 15 días. ¿Dónde está? ¿Y sabe por qué? Porque tiene ataduras. Y esas ataduras solamente las puede quitar Jesucristo. Pero ¿sabes sobre quién las va a quitar? Sobre aquellos que anhelan y desean ser libres. Sobre aquellos que anhelan y desean entregar su vida completamente en plenitud a Dios. Así que voy a seguir. Dice, había atado 18 años, no se le había de desatar de la ligadura el día de reposo. Al decir estas cosas se avergonzaron todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. ¿Cuáles son las cosas gloriosas de Jesús? El echar fuera demonios, el sanar enfermos, el buscar suplir todas las necesidades de su pueblo. Él fue a las ovejas perdidas de la casa de Dios.
Y lo que quiere Dios es enderezar. Para que tú vayas y traigas más gente, tú tienes que cambiar tu manera de vivir delante de Dios. Porque tu testimonio habla más que tus palabras. Porque tú puedes ir y evangelizar y traer gente, pero imagínate cuando te vea el vecino, los megapleitos que te avientas en tu casa. O imagínate que te vea el vecino, que aquí eres una cosa y allá afuera pura peladez. ¿Cómo es que van a entender o cómo es que van a creer a lo que tú estás hablando? Si nos miran de chismosos en la esquina, nos miran de chismosos con la vecina, ¿cómo es que eso va a cambiar en nosotros? ¿Cristo vive? Ok, ¿cuál ahí? 13. Ahora vaya rápidamente, vamos rápidamente, permítame. Vaya rápidamente a Mateo 12, 22 al 29. Dice, entonces fue traído a él un endemoniado. ¿Cómo estaba? A lo mejor puedes decir, no, pero si yo sí veo, pero si yo hablo hasta de más. Pero yo quiero que entiendas esta parte delante de Dios. Entonces fue traído a él un endemoniado ciego y mudo. Muchos están ciegos espiritualmente y muchos están mudos espiritualmente. Muchos no pueden orar, muchos no pueden adorar, muchos no pueden alabar. Les cuesta trabajo porque están mudos espiritualmente. Muchos les cuesta hablar a la gente de Cristo porque están mudos. Y muchos nos cuesta trabajo ver las cosas de Dios, el mundo espiritual de Dios, entender el mundo espiritual de Dios porque están ciegos. Por eso no pueden seguir el camino correcto porque están ciegos. Y entonces dice ahí la escritura, y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y ¿qué hacía? Y hablaba. Veía y ¿qué más? Hablaba. Hasta el verso 29, por favor. Y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel el hijo de David? Mas los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera a los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, le dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma, ¿no que dice? No permanecerá. Por favor, el que sigue. Dice, y si Satanás echa fuera a Satanás contra sí mismo, está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Ahora yo le pregunto, ¿cómo es que los brujos pueden echar fuera demonios? No pueden. Lo que pueden hacer es calmarlos, pero no echarlos fuera. ¿Sí me explico? O los calman o los fortalecen, pero no los echan fuera. Y fíjate lo que dice aquí. Y si yo, escuchen, y si yo echo fuera a los demonios por Belcebú, ¿por qué no se echará vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Por favor. Pero si yo, ponga atención ahí, pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. ¿Cómo me doy cuenta que el reino de Dios está presente? ¿Cómo sé que ha llegado el reino de Dios? Cuando nosotros hablamos del reino de Dios, hablamos del trono, hablamos del cetro, hablamos de la corona, hablamos de ciertas cosas. Pero yo le pregunto una cosa, Jesucristo, escúcheme, ¿Jesucristo se hizo rey por una corona de espinas? No, Jesucristo ya era rey. Por eso cuando Él viene a la tierra, trae las evidencias del reino de Dios a la tierra, ¿cierto o no? Y una evidencia de que Él era el rey y que su reino estaba presente, es que por el Espíritu estaba echando fuera, ¿qué? Los demonios. ¿Aló? ¿Alguien me está entendiendo? Dice, híjole, es que mi canción favorita era esa. Está bien, pues Jesucristo es rey. Pero yo quiero decirte algo.
Jesucristo nos hizo rey en la corona de espinas. Con la corona de espinas lo que hizo es cumplir el sacrificio para que tú y yo fuéramos libres y su reino fuera manifiesto cuando delegó autoridad sobre aquellos que delegó su reino. Y usted tiene delegado el reino de Dios sobre su vida, y por el Espíritu de Dios echa fuera a los demonios, y entonces ciertamente está presente el reino de Dios cuando los demonios son sujetados, sometidos y echados fuera, y los lanzamos al abismo y no vuelven más en el nombre de Cristo. Así que yo te pregunto, si tú tienes una cuestión espiritual, estaba hasta el verso 29, por favor. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte, verdad, y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear, ¿qué dice? Su casa. Podemos atar al enemigo. Hoy lo podemos sujetar. Hoy podemos pedir por el Espíritu Santo que se han echado fuera los demonios, y que si algo está operando en tu vida, es mejor decirle a Dios: hoy hazme libre. Si a ti te ha costado caminar rectamente, si a ti te ha costado vivir honestamente, si a ti te ha costado vivir íntegramente, hoy es el tiempo para que Dios traiga libertad a tu vida. ¿Para qué? Para que podamos vivir en santidad y en rectitud delante de Dios. ¿Cristo vive? Vaya rápidamente Mateo 11. Son muchas citas bíblicas, pero lo que quiero hacer es fundamentar, es cimentar, ¿verdad? ¿Por qué hacemos nosotros lo que hacemos? ¿Y por qué Dios nos respalda? Yo quiero decirte que a mí, desde que yo inicié, lo que Dios empezó a hacer es mostrarme demonios y enfrentarme a ellos. Y yo me acuerdo que antes yo le tenía miedo hasta que me dijeran el coco. Y el coco, ahí viene el coco, y ya, el coco. Pero ¿sabes qué? Que Dios nos da la victoria sobre nuestros enemigos. Y Él tiene el poder, porque no los echamos fuera nosotros, lo echa fuera el Espíritu Santo. Porque Satanás fue vencido, y Satanás es un vencido. Y lo único que tienes que hacer tú es el trabajo que Dios te está mandando, y Él hace lo demás. Amén. Ahora, perdón, le dije Mateo 11:2. Dice, esta parte a mí me llama mucho la atención. Y luego que lo estuvimos hablando allá con el pastor Iván. Esta parte a mí me llama mucho la atención. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos otro? Ahora yo le pregunto, ¿por qué si Juan fue el que abrió el paso? Usted sabe que él fue el que le abrió el camino a Jesús, ¿cierto o no? Y Juan le abrió el paso, pero ¿qué sucedió? Que Juan también dudó que si Jesucristo era o era otro. ¿Sabe por qué? Porque fíjese lo que dice el verso que sigue. Para preguntarle dice: ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos otro? Respondió Jesús, le dijo: id y saber a Juan las cosas que oís y veis. Espérame, antes de avanzar al siguiente. ¿Qué era lo que Juan esperaba? Un reino natural, ¿cierto o no? Y muchos nos guiamos por lo natural, y entonces pensamos que las peores necesidades o las mayores necesidades que nosotros podemos tener son lo natural. Y entonces tú dices: ¿cuál necesidad tienes? Es que no tengo dinero. ¿Cuál necesidad tienes? Es que quiero un carro. ¿Qué necesidad tienes? Es que tengo una casa, quiero una casa. ¿Qué necesidad tienes? Es que quiero esto, el otro. Y siempre vamos por lo natural. ¿Y sabes cuál es la mayor necesidad de muchos de nosotros? La necesidad es primero espiritual. Y hay muchos que tienen falta de perdón. Y hay muchos que se sienten solos. Hay muchos que entran en tristezas, en depresiones, en angustias, en miedos. Y muchos quieren saciar, ¿verdad? Creen que su mayor necesidad es un carro, es una casa. Cuando muchos tienen otros problemas más grandes espiritualmente hablando. ¿Muy bien? Más o menos.
Ahí la llevo. Y entonces Juan dudó, porque Juan también esperaba un reino natural. Pero fíjate lo que dice. Respondiendo Jesús le dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Por favor. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio. ¿Qué era la necesidad más grande que ellos tenían? Esto. ¿Para qué quieres dinero si no ves? ¿Para qué quieres dinero si no puedes caminar? ¿Para qué quieres dinero si tienes cáncer? ¿Para qué quieres dinero si estás sordo? ¿Para qué queremos muchas otras cosas naturales si aún estamos muertos espiritualmente? ¿Cuál es tu mayor necesidad? ¿Cuál sería? Yo no digo que no tengas dinero, no tengas casa, sí, ten hartas. Pero ¿sabes qué? Que lo primero es esto. Lo primero es suplir tus necesidades espirituales para que puedas disfrutar de tus bendiciones naturales. ¿Sí me entiendo? Si tú no estás bien espiritualmente, no podrás disfrutar. Porque seguramente en la casa hay muchas necesidades, más que comida, más que una casa, más que un carro. Hay muchas necesidades, porque dentro de las casas hay pleitos, hay iras, hay contiendas, hay vicios. Y entonces todo eso es lo que Dios quiere hacer, quiere limpiar tu casa. Tanto natural, espiritual, ¿verdad? Y es lo que Él quiere hacer. Dice, los pobres, ¿hasta cuáles dije, perdón? Hasta el 5. Es el 5, ¿ah? Bueno, ahora vaya rápidamente a ver esto. Marcos 1, 21 al 28. Marcos 1, 21 al 28. ¿Ya lo leímos? No. No, ¿eh? Y entrando a Capernaum los días de reposo, creo que sí, ¿no? Sí, ¿verdad? Marcos 9, 14. Sí, creo que ese lo leímos. Este creo que no. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos, escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente viéndolo se asombró y corrió a él saludándolo. Él les preguntó: ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo, uno de la multitud dijo: Maestro, traje a ti mi hijo, que tiene espíritu ¿qué? Mudo, el cual donde quiera que toma, ¿qué le hace? Le sacude. ¿Y qué más hace? Y le echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera. ¿Y qué hicieron? Y no pudieron. Y respondiendo él dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo es de soportar? Dice: traédmelo. Y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, se sacudió con violencia al muchacho, que cayendo en tierra se revolcaba y echaba, ¿qué dice? ¿Usted ha visto una manifestación espiritual violenta? ¿Nadie la ha visto? ¿No? El pastor. ¿Qué más? Ay, los que vienen conmigo, ¿no? Entonces, ¿cómo son las manifestaciones espirituales? Muchas veces los demonios se sacuden, ¿verdad? Y se sacuden con fuerza.
Y entonces cuando se sacuden con fuerza, con violencia y empiezan a manifestarse, hay cuestiones espirituales que mucha gente se espanta por lo que está sucediendo. Pero muchas veces de esto es necesario para que la gente pueda ser libre de todo aquello que lo oprime, de todo aquello que lo esclaviza. Ahora vaya rápidamente, Marcos 7, versículo 24. No sé, si me puede ayudar, hermano, con su guitarra, mano a mano. Ya, si alguien nos puede apoyar, pastor, para la guitarra, que le ayude a conectarlo y le preste un micrófono. ¿Cuántos de aquí creen, dentro de lo que hemos visto ahorita, tener un problema espiritual? ¿Nadie? Ven. Así dice, ya acabamos. Pero si usted tiene algún problema espiritual dentro de su vida, permite que Dios te libere de eso. Pero quiero ir rápidamente a la cuestión de la mujer sirofenicia en Marcos 7:24. Levantándose de ahí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y entrando en su casa no quiso que nadie le supiese, pero no pudo esconderse. Porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. ¿Qué fue lo que hizo la mujer? Tenía una necesidad. ¿Y qué fue lo que hizo? Postrarse a sus pies. Pero quiero seguir. Dice, porque el verso me quedé, 26. La mujer era griega y sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija, ¿a quién? Al demonio. ¿Usted ha rogado por sus hijos? ¿Cuántos de aquí han rogado por sus hijos? ¿Alguno de ustedes, uno de sus hijos tiene un problema de alcoholismo, de drogadicción? ¿Nadie? ¿Algún otro problema? Gloria a Dios. Ya el pastor los tiene bien. Nadie tiene problemas. Y entonces dice, la mujer era griega sirofenicia y le rogaba que echase fuera el demonio de su hija. Pero Jesús le dijo, deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Ahora, ¿qué me enseña esta parte? Que la liberación es el pan de los hijos. Y cuando nosotros hablamos de pan, hablamos de algo que nutre. Hablamos de algo que da crecimiento, de algo que da el sustento. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando nosotros practicamos la liberación, ¿verdad? Nos estamos saciando del pan de los hijos. Y cuando nosotros practicamos la liberación, estamos alimentando nuestro espíritu. ¿Por qué? Porque la liberación, ¿qué es? El pan de los hijos. Y entonces lo que yo quiero que usted entienda, que Jesucristo trajo hoy el pan, y Él es el pan. Y Él es ese pan de los hijos. Es el pan que trae la libertad, que trae el crecimiento, que trae la madurez, que trae el ser fortalecidos. Por eso yo quiero entender esta palabra, ¿verdad? Y continuar, porque esta es la última cita bíblica. Dice, pero Jesús le dijo, deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Respondió ella y dijo, sí, Señor, pero a unos perrillos, ¿qué hacen? Debajo de la mesa comen las migajas de los hijos. Entonces Jesús le dijo, por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. Yo te pregunto, ¿cuánta fe le has tenido a Dios? Porque muchas veces nosotros creemos estar bien, a nuestra manera de ver, a nuestro pensamiento, a nuestra manera de entender la escritura. Muchos de nosotros pensamos, yo no tengo problemas. Pero si el Espíritu Santo, que es el que echa fuera a los demonios, escudriñara los corazones de cada uno de los que estamos aquí, ¿qué crees que encontraría? ¿Qué
¿qué crees que encontraría ahí? ¿Podría haber un espíritu de muerte? Y vienes a la congregación, te congregas, cantas, alabas, adoras, escuchas la palabra, pero cuando llegas a tu casa te sientes vacío, te sientes solo y entras en depresiones. Y llega tu pensamiento, mejor hubiera sido, mejor sería no morirme porque le estorba a medio mundo, porque nadie me ama, nadie me quiere. Y empieza a entrar en ti un espíritu de muerte, de suicidio. Quiero terminar con el último versículo. Y cuando ella llegó a su casa, halló que el demonio había salido y la hija estaba acostada en su cama. Tú puedes estar aquí y Jesús puede estar solucionando el problema que tienes en tu vida, pero es cuestión de fe. La mujer sirofenicia tuvo fe. Ella lo creyó. Ella creyó que Jesucristo, que aún ella recibiendo una migaja, tenía la solución para la vida de su hija. Yo te voy a invitar a ponerte de pie. Yo les pregunté, nadie me contestó, todos dijeron, estamos bien. Pero yo le voy a pedir al Espíritu Santo, que el Espíritu Santo escudriñe. Si te gustaría que te escudriñara, ¿dejarías que Él escudriñara? ¿Sí puedo bajar? ¿Sí? ¿Permitirías que el Espíritu Santo te escudriñe? Que el Espíritu Santo escudriñe tu corazón. Que el Espíritu Santo escudriñe tu pensamiento. Y aún si hay demonios de inmoralidad, si aún hay demonios de inmundicia, si aún hay demonios de perversión, si aún hay demonios de enfermedad, si aún hay demonios que están operando en tu vida, no porque yo lo diga, sino porque Dios sabe la verdad de cada uno de nosotros. Lo mejor que nos puede suceder es que Jesús nos arregle nuestra vida. Lo mejor que nos puede suceder es que Jesús nos limpie, nos santifique, nos purifique. Y le voy a pedir al Espíritu Santo que empiece a escudriñar. ¿Sabes cómo pueden salir fuera los demonios? Los demonios pueden salir por vómitos. Los demonios pueden salir por sudoraciones, por eructos, pero también por lágrimas. Yo le voy a pedir al Espíritu Santo, porque es Él el que los echa afuera, no nosotros. Si no tienes, gloria a Dios. Pero yo te voy a decir una cosa: no te resistas a lo que el Espíritu Santo quiere hacer en tu vida. No te resistas, porque es un tiempo de crecimiento. Esta iglesia es grande, pero necesita crecer más. Necesita crecer más. Y se necesitan obreros, se necesitan siervos, se necesita gente que esté trabajando, pero gente que trabaje en rectitud, en honestidad, en integridad. No que esté trabajando al lado del pastor y esté murmurando en contra de él. No que esté trabajando al lado del pastor y esté hablando en contra de él, de su vida, de su familia. Se necesita gente fiel a nuestro lado como pastores para poder cumplir la obra de nuestro Dios en esta tierra. Una vez más pregunto: ¿alguien quiere servirle? Nadie. Cierra tus ojos. Vamos a orar. Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, Espíritu del Dios vivo, tú que conoces la mente, los pensamientos, los corazones, tú conoces el mover y el actuar de cada uno de los que estamos aquí. Tú conoces, Padre, si hay algo que está operando en nuestros corazones que es contrario a ti, Señor. Si hay algo, Padre, que está operando que no es tuyo, algo que está operando para detener el crecimiento de muchos,
para que muchos no vivan en rectitud, para que muchos no vivan en honestidad, para que muchos no vivan en integridad, Señor, para que muchos no vivan en fidelidad. Yo te pido, Espíritu Santo, que empieces a escudriñar, Padre, empieza a escudriñar el corazón, y si hay dolor, si hay resentimiento, si hay amargura, si hay tristeza, si hay soledad, yo te pido, Espíritu Santo, que empieces a echar fuera todo aquello que está oprimiendo su corazón, todo aquello que está oprimiendo su vida, todo aquello que está oprimiendo su casa, su familia, todo aquello que está oprimiendo a sus hijos, Padre, en el nombre de Jesucristo. Y aún te pido, Espíritu de mi Dios, que abras la tráquea y la garganta, y aún fuerces el vómito, aún fuerces las curaciones, aún fuerces los eructos, Padre. Y ojalá nos volvamos a ver algún día, en el nombre de Cristo Jesús. ¿Por qué no le das un aplauso a Cristo? Aleluya. Gracias, pastor, gracias.